Hola, buenos días, licenciada. Sí, le escucho. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, buen día. Vamos a iniciar. Antes de iniciar la tutoría de este día, pues unas indicaciones generales. Según el cronograma de actividades que habíamos compartido anteriormente, teníamos otra videoconferencia de repaso, ¿verdad? Pero según la última en este año, ¿verdad? Según la última información que nos han enviado y que yo la compartí ahí en el grupo con ustedes, es que las actividades estarían terminando el 21 de diciembre, ¿verdad? Y como la tutoría la teníamos programada para el 22, significa que la tutoría de repaso ya no iría, ¿verdad? En este año. Y luego, pues, retomar la fecha, ¿verdad? De las tutorías que quedarían pendientes para el próximo año y las actividades. Así que eso es importante que lo tomemos en cuenta para poder tomar apuntes ahí de cuándo debemos activarnos nuevamente. No olvidarnos que el 8 de enero comenzamos, ¿verdad? Porque no terminamos la asignatura en este año, entonces tenemos que retomarla el 8 de enero. Así que si hay actividades pendientes, por ejemplo, ya les compartí la información de que ya está la actividad 2. Si usted no se quiere ir con cosas pendientes, ¿verdad? Entonces haga lo más pronto posible eso. Muy bien. Ok. Después entonces de esto, vamos a la tutoría de hoy, que estamos trabajando con funciones trascendentales o funciones diferentes a las que conocemos, ¿verdad? Las funciones normales en las que trabajamos con la variable x como una variable normal, como un factor o como un coeficiente, pero en las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas hay algunos procesos diferentes y propiedades que tomar en cuenta en cuanto a dominio a rango, ¿verdad? Cabe destacar también que las funciones logarítmicas y exponenciales tienen sus respectivas aplicaciones y además sus respectivas propiedades, ¿verdad? Que es lo que debemos tomar en cuenta para poder trabajar con este tipo de distribuciones. Entonces, tenemos algunos elementos que no debemos perder para poder trabajar con las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Bueno, la semana pasada, perdón, el martes, no es la semana pasada todavía, el martes vimos las funciones exponenciales. Pudimos ver nosotros que el proceso o el dominio para calcular esa función estaba delimitado, ¿verdad? También, así también como el rango, ¿verdad? Estaba en un conjunto determinado y también el rango. Así que podemos entonces tomar en cuenta nosotros esas situaciones para poder trabajar con las funciones, ¿verdad? Exponenciales y las funciones logarítmicas. Ok. El martes también veíamos cómo van cambiando las funciones dependiendo de los valores que les vamos asignando, ¿verdad? O cómo se ven las funciones dependiendo de los valores que nosotros les vamos asignando y dependiendo de las bases también. Llevan un comportamiento diferente, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta nosotros esas situaciones, partimos del hecho de que conocemos eso. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ok, conocemos esas situaciones, entonces así iniciamos con la tutoría de este día, que es álgebra y funciones, y con la unidad 4, que son funciones trascendentes, ¿verdad? Así que esperamos que quede claro el contenido
con las funciones exponenciales y logarítmicas. Ok, los objetivos de la clase, siempre, número 1, promover el autoaprendizaje y las participaciones activas de los estudiantes resolviendo problemas propuestos. Número 2, analizar las características y propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas para trazar su gráfica y estudiar su trayectoria. ¿Con qué iniciamos? Vaya, tenemos discutir sobre las siguientes preguntas. ¿Qué son los logaritmos? ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos? Ok, antes de iniciar con el tema, ¿qué podríamos decir de esto? ¿O qué conocimiento tenemos sobre logaritmos, Brenda? ¿Algún conocimiento previo sobre logaritmos? ¿De algo que se recuerde? Y que podríamos... Ajá. Que los logaritmos se puede convertir a su equivalencia, que va a ser como una función exponencial. Y al estar en función exponencial se puede trabajar. Como ajá, ok, muy bien. Podemos hacer, a partir de la definición del logaritmo, podemos hacer las dos cosas, ¿verdad? Es decir, trabajar de forma exponencial o de forma logarítmica. Ahora, para trabajar de forma exponencial hay una serie de propiedades algebraicas que tomar en cuenta, y para trabajar de forma logarítmica hay una serie de propiedades que también vamos a tomar en cuenta, y que eso es lo que vamos a discutir el día de hoy, porque tenemos muchas propiedades y que debemos manejarlas, ¿verdad? De los logaritmos, además de las funciones o de las aplicaciones que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas, que podemos trabajar también con ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y podemos despejar cualquier situación o cualquier variable utilizando también funciones exponenciales y logarítmicas. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a recordar entonces lo de la función logarítmica. La función f de x igual a la x para a entre a es mayor que 0 y menor que 1, o a es mayor que 1, es bionívoca. En consecuencia, f tiene una función inversa, que f inversa, esta inversa de la función exponencial con base a, se denomina función logarítmica con base a y se denota por log base a. Sus valores se escriben siempre log base a de x, ¿verdad? El que estén ahí. Esa x puede ser un factor o puede ser un exponente. O log base a de x. Leeremos el logaritmo base a de x en vista de la definición inversa. Podemos tener nosotros que y es igual a f inversa de x, y solo si x es igual a f de y. Si se cumple esa condición, entonces sí, ¿verdad? Cumple con ser inversa. Y la definición, a debe ser un número real positivo diferente de 1. A es la base, ¿verdad? Por lo tanto, si es 1, no veríamos lo que sucede. El logaritmo base a de x está definido por y igual, logaritmo base a de x, si y solo si x es igual a la y para todo x mayor que 0 y todo número real y. Ok, entonces lo que debemos tomar en cuenta es esta definición que tenemos acá. Esta, ¿verdad? Aquí tenemos forma logarítmica y aquí tenemos forma exponencial. Si eso se cumple, porque la condición dice sí, solo sí, puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entonces vamos a poder trabajar. Tenemos acá, ejemplo, las siguientes expresiones. Otra cosa, acá se nos estaba escapando esto. Nosotros hemos visto en algún momento que existe log, log, y también hemos visto que existe ln, o el logaritmo natural. Ahora, log es la base común, es la base 10, y ln, la base común, es la exponencial, ¿verdad? Que esos valores ya también podemos calcularlo. Ahora, las expresiones son equivalentes. Veamos acá, tenemos acá un ejemplo.
Logaritmo base 5 de u dice que es igual a 2. Si yo tuviera solo esta parte y tuviera que encontrar el valor de u, tendría que aplicar una serie de propiedades y que no sería tan fácil, ¿verdad? Resolverlo. Pero como yo conozco la forma exponencial, entonces puedo resolver perfectamente logaritmo base 5 de u igual a 2. Es decir, puedo saber perfectamente cuál es el valor de u. Pero también podemos tener otra función, r igual al logaritmo base p de q. Y sí, solo sí, puedo escribir la base elevado a r igual al valor de q. Cuando la base es 10, simplemente escribimos low en lugar de low base 10. Ahí se va a entender, ¿verdad? Cuando tengamos solamente low, significa que estamos hablando de logaritmo base 10. No es necesario escribirle el subíndice, ¿verdad? El 10 no es necesario, porque solo decimos low, yo voy a entender que es logaritmo base 10 el que queremos calcular. La siguiente figura muestra el gráfico de la función f de, bueno, este lo vamos a ver más adelante, de cómo se generan, bueno, cuál sería la función, digamos, o la gráfica de f de x igual logaritmo base 2 de x. Veámoslo, solo para que tengamos una idea del gráfico, lo vamos a hacer en GeoGebra. Logaritmo base 2. En GeoGebra tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Podemos digitar la base y también la función. Entonces ya automáticamente nos da la función, ¿verdad? O sea que la gráfica de la función f de x igual logaritmo base 2 de x es la que estamos viendo acá. Y si nosotros analizamos un poco esta gráfica, si nos recordamos, la función exponencial nos daba una gráfica diferente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver si podemos graficar acá. Para poder ver lo que es necesito el circunflejo. Quería mostrar la función de 2 a la x, digamos, ¿verdad? Para ver cómo. No, no es esto. El 2 debe estar como exponente. Tampoco no es esto. El problema es que no tengo el circunflejo ahorita, no lo encuentro. Bueno, vamos a ver acá. Quería mostrar la inversa del exponencial, pero no lo encuentro ahorita. Bueno, bueno, si nos recordamos, ¿verdad? Le decía de que la vez pasada las gráficas nos salían de forma inversa, es decir, que nos salían en la parte de arriba,
y el cuadrante, el eje Y era el que cortaba. La gráfica cortaba al eje Y en el punto 0,1. Y ahora, en la función logarítmica, la gráfica corta al eje X en el punto 1,0. Como ya dijimos que estas funciones son inversas, ¿verdad? La función exponencial y la función logarítmica. Así que ahí podemos ver entonces la curva de la función exponencial y poder compararla con la función logarítmica. Vaya, tenemos acá algunos ejemplos. Nos pide que calculemos los siguientes logaritmos. Se supone que lo único que nosotros sabemos ahorita para poder calcular estos logaritmos, lo único que sabemos es la definición, ¿verdad? Tenemos la definición nada más. Ok, entonces vamos y resolvemos. Tenemos primero logaritmo base 5 de 25. Dice que calculemos logaritmo base 5 de 25. Entonces, lo que sucede acá es que nosotros solamente contamos con eso, ¿verdad? ¿Por qué solamente contamos con eso? Porque no sabemos a qué está igualado esto, ¿verdad? Pero sí puedo utilizar la forma exponencial, según la definición. Yo puedo usar la forma exponencial y ahí encontrar los valores desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo igual logaritmo base 5 de 25 igual a y, por ejemplo, ¿verdad? Igual a y. Es decir, que mi variable desconocida es y. Vaya, y si yo voy y escribo eso de la forma exponencial, entonces diría x es igual a la y. Pero ya conozco que x es 25 y que a es 5. Entonces, esta información yo la puedo sustituir, ¿verdad? Ok, sí y solo sí, logaritmo, no, sí, solo sí, voy a escribir la forma exponencial, que es la base en este caso, la base sería 5, elevada a la y, igual a x, que es igual a 25. Vaya. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en ambos lados de la ecuación? ¿O qué debo hacer con los números que tenemos acá? Fácil, ¿verdad? Entonces, tengo 5 elevado a la y, pero yo sé que el 25 es el resultado de multiplicar 5 por 5. Entonces, yo sé también que 5 a la y lo puedo escribir como 5 al cuadrado. Entonces, como ya tengo las mismas bases, desaparecen las bases y solamente trabajo con los exponentes, ¿verdad? Entonces puedo saber que y es igual a 2. ¿De dónde partí? Partí de que el logaritmo base 5 de 25 es igual a y. Sí, solo sí, 5, que es la base elevado a la y, es igual a 25, ¿verdad? De ahí partimos. Y ahí vamos descomponiendo. Cuando ya tenemos las mismas bases a ambos lados de la ecuación, esas bases desaparecen y solamente trabajamos con los exponentes, ¿verdad? Si yo no hubiese sabido cómo calcular este logaritmo, es decir, si ahorita yo solo conozco la forma exponencial, ¿verdad? Digamos que su calculadora solo tiene logaritmo base 10 y que es fácil calcular logaritmo base 10, pero ¿qué pasa cuando las bases son diferentes de 10, verdad? No podría hacerlo directamente en la calculadora, sino que, bueno, ahí depende de la calculadora que tenga, ¿verdad? Hay calculadoras en las que sí se puede digitar la base y también el número y se encuentra el resultado. Pero en este caso estamos utilizando la definición, ¿verdad? Ok, ese es el número 1. En el número 2, vamos al número 2. Dice, el siguiente es logaritmo base 6 de 1296. Ese ya se vuelve más, un
poquito más extenso, ¿verdad? Logaritmo base 6 de 1296 igual a y. Sí y solo si 6 elevado a la y es igual a 1200. Bueno, vamos a borrar, está muy feo. Vaya, 1296. Vaya, ahora tengo que llevar el 1296 a una base de 6. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos llegar a escribir el 1296 en una base de 6? ¿Se podrá eso? ¿Qué valor será? Lo podemos hacer probando, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 al cubo? 216. 6 a la cuarta. 1296. Ok, entonces 6, o lo hacemos con divisiones sucesivas, ¿verdad? Nosotros ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Entonces, el 1296 es lo mismo que tener 6 elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces, igual, las bases las eliminamos y solamente ya conocemos que y es igual a 4. Ok. El siguiente ejercicio dice logaritmo base 10 de 1, dice. Logaritmo base 10 de 1. Vamos a ver. Seguimos acá. Logaritmo base 10 de 1 igual a y. Si y solo si 10 elevado a la y es igual a 1. Vaya, ahora 10 elevado a la y igual a 10. Para que me dé 1, ¿qué potencia tendría que tener este 10? El 10 de la derecha, Brenda, ¿qué potencia tendría que tener? Para que me dé 1. Este 10 de acá, ¿cuál sería la potencia para que me dé 1 como resultado? 0. 0, muy bien. Correcto. Entonces, ese sería 10 elevado a la 0, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que toda cantidad elevada a la 0 es 1. Por lo tanto, ya las bases se van y solamente tenemos que y es igual a 0. Ok. Muy bien. Vamos a ver. El siguiente dice logaritmo base 1/2 de 1. Logaritmo base 1/2 de 1. Un medio de 1 igual a y. Si, solo si. 1/2 elevado a la y es igual a 1, ¿verdad? Vaya. Entonces, aquí vamos al mismo proceso, ¿verdad? Parecido al que hicimos anteriormente. Yo necesito llegar a la base de 1/2 porque es ahí donde tengo la variable y ahí me voy a concentrar. Entonces, en este lado tiene que haber 1/2 también. Pero ¿cuál sería el exponente para que me dé 1? Igual que la anterior, ¿verdad? Sería el exponente 0. Por lo tanto, desaparecen las bases y y es igual a 0.
Esos son los valores que hacen verdaderos esos logaritmos, ¿verdad? ¿Qué hemos tomado en cuenta? Solamente hemos tomado en cuenta la definición de logaritmos. La definición de logaritmos que dice que una función y es igual al logaritmo base de a de x si y solo si x es igual a elevado a la y. Entonces, si yo conozco, si yo manejo esa definición, puedo resolver estas diferentes situaciones que tenemos acá, independientemente de la variable que me pida, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento no se conozca la base o no se conozca el valor de x, que ahorita hemos resuelto solo para encontrar valores de y, ¿verdad? Ok. ¿Cuál era vamos a recordar algo, cuál era el dominio y el rango de la función exponencial? Vamos a ver si nos recordamos. El dominio eran los reales y el rango era de 0 a más infinito. Ok, los reales positivos, muy bien. Ok, por lo tanto, en este caso, como ya dijimos que estas funciones son inversas, el dominio y el rango de la función logarítmica, como es inversa, como es su inversa, serían los reales positivos y los reales, ¿verdad? Los reales positivos sería el dominio y los reales sería el rango. Entonces, ahí estamos siempre, ¿verdad? Que eso sucede con las funciones que son inversas, ¿verdad? Así también intercambiamos el rango y el dominio. Vaya, en el siguiente problema nos dice determinar el dominio máximo de f de x y la función es logaritmo base 4 de 5x más 1, el dominio máximo. Entonces, debemos nosotros partir de algunas situaciones que puede ser que ahorita no las sepamos, pero que las vamos a ir verificando en el camino, ¿verdad? Acá tenemos, bueno, vamos con esa otra función. Acá. Sería el número 2, ¿verdad? La función es logaritmo base 4 de 5x más 1. Eso es igual a f de x, ¿verdad? O es la función. Como es una igualdad, lo puedo colocar en cualquier lugar. Para resolver este problema, lo primero que debo saber y que ahorita no hemos visto es una de las propiedades importantes, que el logaritmo de 0 no está definido. Por lo tanto, yo voy a partir de que lo que está dentro del paréntesis, es decir, tengo que decir que 5x más 1 debe ser positivo. Partimos de ese punto. Entonces, nosotros debemos saber que si ya dije que 5x más 1 debe ser positivo, entonces debo partir de esta desigualdad, que 5x más 1 debe ser mayor que 0, ¿verdad? Y acá, pues, despejar el valor de x. Ese proceso, pues, ya es fácil, ¿verdad? Mayor que el menos 1, como está sumando, pasa restando. Entonces, x va a ser mayor que menos 1 sobre 5. Vaya, entonces, como el problema solo me dice que determina el dominio máximo de esa función, entonces puedo decir que el dominio máximo sería desde menos 1/5 hasta más infinito, ¿verdad? Y en forma de intervalo, como este es un intervalo abierto, sería abierto menos 1/5 hasta más infinito. Abierto también. Ok, entonces aquí ya tendría la solución o el dominio máximo que me está pidiendo el problema. Entonces el dominio máximo para esta función es de menos 1/5 a más infinito. ¿Preguntas? ¿Estamos claros ahí? Está claro, licenciada. Ok, gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, determinar el dominio máximo
de f de x, logaritmo base 2 de 4 menos x cuadrado sobre x más 1. En este caso, también vamos nosotros, tomamos en cuenta algunas cuestiones. Este sería el ejercicio número 3. Y nos pide siempre que encontremos el dominio máximo, ¿verdad? La función es f de x igual log base 2 de 4 menos x cuadrado sobre x más 1. Vaya, entonces, siempre, ¿verdad? Entonces, para que eso esté definido, sabemos que se tiene que cumplir que lo que está dentro del paréntesis debe ser mayor que 0, pero también se tiene que cumplir que lo que está bajo, que está como denominador, también debe ser mayor que 0, porque la división entre 0 no está definida, ¿verdad? Entonces partimos de eso. Se tiene que cumplir que 4 menos x cuadrado debe ser mayor que 0 y también que x más 1 debe ser diferente de 0. Tenemos que observar la función y verificar qué podemos resolver, ¿verdad? O para qué valores podemos encontrar. Entonces resolvemos la primera desigualdad acá. Sería menos x. Bueno, podemos dejar acá 4 mayor que x cuadrado. Y acá, pues, para poder conocer este dato, sabemos que tenemos que calcular ambos lados, raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de x cuadrado. Esto nos dice que vamos a tener dos valores, más o menos 2 mayor que x, ¿verdad? Acá la radical con el cuadrado. Entonces, voy a tener un intervalo. X pertenece al intervalo, como es un intervalo abierto, menos 2, 2. Abierto, ¿verdad? En ambos lados. Eso es para el primer caso. Luego tengo que verificar qué valor no puede tomar en el denominador. Para que esto no me dé 0, significa que x no puede tomar el valor de menos 1, ¿verdad? Y para tener entonces la respuesta final, sería que vamos a tomar en cuenta que, para decir dónde va a estar el dominio de la función, sería que vamos a tomar en cuenta que lo siguiente, menos 2 hasta antes de menos 1, por eso acá es un intervalo abierto, porque dice que puede llegar tan cerca de menos 1 como pueda, pero no puede ser menos 1, unido con, también abierto acá, de menos 1 a 2. Y ahí pues tendríamos nosotros el dominio máximo que puede tomar esta función. Cuando vemos los intervalos abiertos que preceden a los números o que anteceden, pues sabemos que no toma exactamente ese valor, ¿verdad? Así que ahí tendríamos entonces la solución del número 3. Ok. En el número 4 nos pide graficar la función logaritmo base 3 de x. Vamos a graficar. Bueno, acá pues debemos darle valores a la variable x. Vamos a hacer la tablita de valores porque debemos manejar todas esas situaciones. Y como decimos que el dominio dice que son los reales positivos, eso significa, si me está diciendo ya, ¿verdad? Mire, el dominio son los reales positivos. Entonces, yo debo saber que el dominio son los reales positivos, pero que puedo tomar
valores tan cerca como se pueda para X, ¿verdad? Bueno, y tenemos acá la función es f de x igual logaritmo base 3 de x. ¿Y qué tenemos ahorita para poder encontrar esto? Solo conocemos la forma exponencial, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 81, 1 sobre 18. 1 sobre 81. Vamos a tomar valores tan cerquita de 0 como se pueda. 1 sobre 27. 1 noveno. 1 tercio. 1, 3, 9, 27, 81. Ok. Vamos a ver si logramos acá. 1, 3. Ok, lo vamos a dejar ahí, porque ahí podemos ir verificando. Bueno, entonces dice el problema, yo debo calcular logaritmo base 3 de 1 sobre 81 para conocer el valor de y. Entonces digo yo, sí, solo sí, 3 elevado a la y es igual a 1 sobre 81. Pero 1 sobre 81, 81, ¿el resultado de qué es para llevarlo a base 3? Lo que yo conozco es lo siguiente, mire, 3 elevado a la y igual a 1, 3, el 81. ¿Cuál sería el resultado de? ¿A qué exponente debo elevar el 3 para que me dé 81? Esa es la pregunta. Brenda. A 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es igual a 3 elevado a la y, subiendo este 3 a la cuarta, subiéndolo al numerador, me va a quedar 3 a la menos 4. Ok, entonces y es igual a menos 4. Menos 4. Y el par ordenado sería 1 sobre 81, menos 4. ¿Preguntas ahí? Digo esto porque ahorita solo conocemos la definición, ¿verdad? Sí, está claro. Ok. Vamos con el siguiente. Logaritmo base 3 de 1 sobre 27. Sí, solo sí. 3 elevado a la y es igual a 1 sobre 27. Y 3 elevado a la y es igual a 1 sobre 3. ¿Cuál sería el exponente? Sería 3, ¿verdad? Así vamos disminuyendo. 3. Ajá, correcto. Y esto es igual a 3 elevado a la y subiendo 3 a la menos 3. Entonces, y es igual a menos 3. Y el par ordenado es 1 sobre 27 menos 3. Ok. Siguiente, logaritmo base 3 de 1 noveno. La forma exponencial, 1 noveno. Esto es 3 a la y. Y 1 noveno es 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 3 a la y es igual a 3 a la menos 2. Entonces, y es igual a menos 2. Menos 2.
Y el par ordenado sería 1/9, menos 2. Ahí. El siguiente, logaritmo base 3 de 1/3. Si, solo si, 3 a la y igual a 1/3. Entonces esto es 3 a la y. El exponente de 1/3 es 1, 3 a la menos 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a 3 a la y igual a, perdón, 3 a la y, no 3y. 3 a la y igual a 3 a la menos 1. Entonces y es igual a menos 1. 1/3, menos 1. En el siguiente, logaritmo base 3 de 1. Esto es igual 3 a la y igual a 1. Pero, como lo debo llevar a la base 3, sería 3 a la 0, ¿verdad? El 1 es 3 a la 0. Lo puedo escribir como 3 a la 0. Entonces, y sería igual a 0. Y el par ordenado sería 1,0. 1,0. En el siguiente caso, logaritmo base 3 de 3, esto sería así, 3 a la y igual a 3. Entonces, 3 a la y es igual a 3 a la 1. Entonces, y es igual a 1. Y el par ordenado sería 3,1, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Y para poder nosotros graficar esos pares ordenados, necesitamos plano cartesiano, con unos valores aproximados, ¿verdad? Vamos a tener unos valores aproximados acá. Bueno, como la gráfica va hacia abajo, entonces lo vamos a trazar así. Y tenemos valores tan chiquitos como se pueda. En el primero tenemos 1/81, que es un valor extremadamente chiquito. Vamos a colocar los valores acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ese es el valor más grande que tenemos de los negativos. Y el otro es hasta 1, ¿verdad? Acá tenemos 1. Acá tenemos 1 positivo, 2, 3, 4, 5. Y nosotros nos vamos, ¿verdad? Como el valor es cerquita de 0, tan cerca de 0 como se pueda, pero no es 0, vamos a usar otro color. Y lo vamos a colocar en menos 4. Ese es el primer par ordenado. El otro par ordenado es otro valor chiquitito, pero hacia menos 3. Por ahí aproximadamente. El otro par ordenado es 1/9 a menos 2. También es un valor, no es ni la mitad. Por eso lo vamos moviendo lentamente. A menos 2 y el otro es 1/3 a menos 1. Aproximadamente por ahí. El otro es
un tercio menos 1, 1, 0, 1, 0, o sea que el punto va a pasar aquí. Ahí va a pasar, por ahí va a pasar la gráfica. Y el otro es 1, 0 y el otro es 3, 1. De 3 para 1, ¿verdad? Acá. Aquí se va levantando la gráfica entonces. Entonces, trazando nosotros acá la línea por los puntos, tenemos que va a ser tan cerca como se pueda del eje Y, pero, y esto sigue, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar una flecha, esto es f de x igual logaritmo base 3 de x. Esa es la gráfica que nos genera utilizando una tablita, ¿verdad? Y sacando los pares ordenados y haciendo todo el proceso, porque ahorita no conocemos otras propiedades, solo conocemos la definición. Bueno. ¿Preguntas? No, licenciada, todo bien hasta el momento. Ok, lo vamos a resolver en GeoGebra para que veamos si la gráfica se parece a la que hemos hecho. En este caso es y igual logaritmo base 3 de x. Y ahí, ¿verdad? Acá tenemos la gráfica que es parecida. Si nosotros agrandamos acá, podemos ver cómo se va alejando. Cómo se va alejando del eje Y, ¿verdad? Se hace una asíntota al eje Y, pero como es, se va haciendo chiquitito, ¿verdad? Va a llegar tan cerca como se pueda al eje Y, así como lo hacía la función exponencial, que llegaba tan cerca como se podía al eje X, pero no lo tocaba, ¿verdad? Este es al revés, llega tan cerca como se pueda al eje Y, pero tampoco lo toca. Bueno. El siguiente caso es la función 1/3 de x. Entonces, lo que queremos ver acá, bueno, podemos ver también en la gráfica que se cortó en el punto, ¿verdad? 1, 0. Ahí. Ahora con la siguiente función, lo que queremos es verificar qué sucede si ahora cambiamos los datos, ¿verdad? Como es la inversa de estos pares ordenados, lo que sucede es que tendríamos lo siguiente. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacer en otra tabla. Vamos a utilizar siempre los mismos valores, pero vamos a tener la otra función ahora, ¿verdad? Entonces, x f de x igual al logaritmo base 1/3 de x. Y los x siempre van a ir de 1 hasta 81. 1 sobre 27. 1/9. 1/3. 1 y 3. Vamos a tomar solo esos. Entonces sería logaritmo base 1/3 de 1 sobre 81, sí y solo sí, 1/3, que es la base, elevado a la y,
es igual a 1 sobre 81. Entonces, esto es igual a tener 3 a la menos 1, subiéndolo, ¿verdad? Por y. Y esto es igual a tener, subiendo el 81, 3 a la menos 4. Y ahora multiplico los exponentes y esto va a ser igual a tener 3 a la menos y igual a 3 a la menos 4. Entonces y es igual a menos 4. Menos y es igual a menos 4, pero ahí aplicamos ley de signos y tenemos entonces que y va a ser menos por menos más, entonces y va a ser igual a 4. Y va a ser igual a 4. Entonces el par ordenado sería 1 sobre 81, 4. ¿Qué cambia? El signo, ¿verdad? ¿Qué proceso debo hacer? El mismo que estamos viendo acá. Siempre la forma exponencial, siempre propiedades que ya conocemos de cómo trabajar con los exponentes. Y entonces voy a tener los mismos pares ordenados que tengo acá, solo que va a ser con signo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a tener 1 sobre 81, 4. Acá vamos a tener 1 sobre 27, 3 positivo. Y aquí un noveno, 2. Y acá vamos a tener un tercio, 1. Y luego un tercio 1. Vamos a tener 1, 0. Ese es neutro. Ese es el punto en común. Ese es el punto donde se van a cortar. Así como veíamos la función exponencial. 1, 0 y 3 menos 1. Entonces, ubicando esos puntos, tendríamos el primero que dice que va de 1/8 a 4, o sea, va hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, vaya, tenemos hacia arriba. Vamos a ver si lo podemos graficar en el mismo. Vaya, entonces, aproximadamente tenemos por acá 1, 2, 3, 4, el punto aproximadamente por acá. Tan cerquita como se pueda. El otro por acá. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. De modo que se corten acá. En este punto. Y vaya bajando. De 1 dice que se va a ir 1, 0. Ya pasó. De 3 se va a ir a menos 1. 3 menos 1 por acá. Por ahí. Entonces la curva viene así. Así, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, TCF de X igual al logaritmo base 3 de X. Y luego vamos nosotros y también lo comprobamos en GeoGebra. Tenemos acá y igual logaritmo. Ahora ya no es base 3, sino que base 1/3 de X. Y ahí tenemos, ¿verdad? La gráfica. Ahí podemos ver también que se corta en el par ordenado 1, 0. Similar a lo que nos tenemos acá, ¿verdad? Y ahí pues el proceso, pues ahí está. Y el mismo proceso se sigue para lo que falta. Ok. Podemos ver entonces dónde se corta, cuál es el dominio y cuál es el rango de las funciones, ¿verdad?
tenemos esos ejemplos. Ok, vamos al siguiente. Vaya, ahora tenemos ecuaciones exponenciales, pero lo que sucede acá es que para ver estas ecuaciones exponenciales y logarítmicas, para ver estas ecuaciones nosotros necesitamos conocer propiedades, ¿verdad? Para poder trabajar con ecuaciones. Ahora sí, ya vimos cómo aplicar la definición en esas dos elaboraciones, en las dos tablas que hemos elaborado, aplicamos la definición nada más. De eso partimos, ¿verdad? De que conocemos la definición de las funciones logarítmicas. Ahora, nosotros también tenemos que conocer las propiedades para poder trabajar con ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Y tenemos los siguientes. Dadas las funciones f de x igual a elevado a la x, que es la función exponencial, y g de x igual logaritmo base b de x, que es la función logarítmica, los valores, es la primera, ¿verdad? Comenzamos con eso. Los valores f de x, los valores a y b cumplen a, b mayor que 0 y a, b diferente de 1, es decir, son números reales positivos distintos de 1. ¿Por qué? Porque los vamos a tomar en la función logarítmica, ¿verdad? En la función logarítmica y en la función exponencial. Es decir, acá hacemos una fusión de las características de cada una de las funciones. Por lo tanto, tenemos ahí esa primera condición. Ahora vamos a la segunda. Dice, el dominio de las funciones son los reales y el dominio de la función f son los reales y del dominio de la función g son de 0 a más infinito. Ya también lo habíamos dicho, ¿verdad? El dominio de la función exponencial son los reales y el dominio de la función logarítmica son de 0 a más infinito. Ok, es decir, en ecuaciones que involucren logaritmos de cualquier base siempre se debe verificar la solución, puesto que no se pueden evaluar logaritmos de números negativos. Otro punto a tomar en cuenta. No se pueden evaluar logaritmos de números negativos, ¿verdad? Y esa parte, ¿verdad? No se puede dejar desapercibido. No se pueden evaluar logaritmos de números negativos. No así las funciones exponenciales que admiten cualquier valor real. Número 3. El rango de f, o sea, de la función exponencial, va de 0 a más infinito. Y el rango de la función logarítmica son los reales, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver en las gráficas que hicimos cómo se mueven sobre los valores de y negativos y positivos, ¿verdad? Por eso dice que el rango de la función logarítmica son los reales. Eso lo pudimos observar en las gráficas anteriores. Número 4. Si a elevado a la x es igual a y, si y solo si el logaritmo base a de y es igual a x. Esa es la definición del logaritmo, ¿verdad? Se debe cumplir también eso siempre. Número 5. Si a elevado a la x es igual a elevado a la y, entonces x es igual a y, ya que f es inyectiva. Esta propiedad que tenemos acá es la que hemos estado aplicando en los diferentes ejercicios. La propiedad número 5, esta, es la que hemos aplicado en los diferentes ejercicios que yo les digo, desaparecen las bases y trabajamos con los exponentes, ¿verdad? Así como lo hemos hecho en todos los ejercicios que hemos trabajado acá, ¿verdad? Acá esas propiedades, esa propiedad 5 es la que hemos aplicado. Miren, las bases desaparecen y se quedan los exponentes. ¿Por qué? Porque así lo indica la propiedad 5, ¿verdad? Ya que la función es inyectiva. Luego, la número 6 dice, si logaritmo base b de x es igual al logaritmo base b de y,
entonces X es igual a Y, ya que G es inyectiva. Se cumple, ¿verdad? La igualdad ahí en ese caso. Siguiente, propiedades de los logaritmos. El número 1 dice, logaritmo base B de 1 es igual a 0, dice. Ok, vamos a ir probando esas propiedades. Logaritmo base B de 1 es igual a 0. Vamos acá. Vamos a partir con la propiedad, vamos a detallar las propiedades del logaritmo, ¿verdad? Específicamente, literal A dice, logaritmo base B de 1, dice que eso es igual a 0. Bueno, ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, digamos logaritmo base 10 de 1, eso es igual a 0. ¿Por qué voy a utilizar el base 10? Para que lo vayamos comprobando ahí en la calculadora, ¿verdad? Pero esto aplica para el logaritmo de cualquier base. Eso lo podemos ir comprobando ahí en la calculadora. El siguiente, la siguiente propiedad dice logaritmo base B de B es igual a 1, dice. Entonces, podemos probarlo. Logaritmo base 10 de 10, eso debe dar 1. También lo podemos comprobar en la calculadora. C. En el literal C dice logaritmo base B de B elevado a la X es igual a X, dice. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Por lo siguiente, veamos. Es logaritmo base 10 de 10 elevado a la X es igual a tener X logaritmo, el exponente baja, ¿verdad? Esa es una de las propiedades que el exponente baja, por eso es que acá queda igual a X. El exponente baja a multiplicar al logaritmo base 10 de 10. Pero por la propiedad anterior, nosotros tenemos que el logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. Significa que esto es igual a 1. Entonces quedaría X por 1. Y eso es igual a X, ¿verdad? Por eso es que se cumple esa igualdad. El literal D dice B elevado a un logaritmo base B, pero ese está elevado a la X. Eso dice que también es igual a X. Entonces, un ejemplo es, veamos un ejemplo, sería 10 logaritmo base 10 de X. Entonces, eso es igual a 10 X logaritmo base 10. Y bajando, tendríamos que eso sería X logaritmo base 10 de 10, ¿verdad? Y eso también es igual a X por 1. Y eso sería X. En el literal, vamos a ver, estamos con el literal C de E. En el literal D, perdón. E dice logaritmo base logaritmo base B de X por Y. Dice que eso es igual al logaritmo base B de X más logaritmo base B de Y.
¿Esto qué quiere decir? Que un producto de logaritmos, el logaritmo de un producto se convierte en la suma del logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de un producto se convierte en la suma de logaritmos. ¿Ok? Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos logaritmo base, cualquier base, 3 digamos, de 5 por 10. Eso es igual al logaritmo base 3 de 5 más logaritmo base 3 de 10. Ok, y esas operaciones, pues yo puedo saber perfectamente, ¿verdad? Cómo encontrar esos logaritmos. Puedo saber utilizando la definición exponencial para encontrar esos valores o utilizando otras propiedades que siguen, ¿verdad? Vaya. Veamos acá. Vamos al EF. El F es un cociente y dice el logaritmo base B de X sobre Y. Dice que el cociente se convierte en una resta de logaritmos. Es decir, la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, logaritmo base 3 de 7 sobre 2. Esto es igual al logaritmo base 3 de 7 menos logaritmo base 3 de 2. Así, ¿verdad? Es decir, un cociente se convierte en una resta. Un producto, logaritmo de un producto se convierte en la suma de logaritmos. Logaritmo de un cociente se convierte en la resta de logaritmos. Ahora vamos con G. El G dice logaritmo base B de X elevado a la C, donde C es cualquier número, ¿verdad? O cualquier constante. Dice que esto es igual a C por el logaritmo base B de X. Y C pertenece a los reales, ¿verdad? Es decir, que C puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Porque C es una constante. Entonces, un ejemplo para esto es, por ejemplo, logaritmo de 5 elevado a la cuarta. Entonces, esto sería igual a 4 por logaritmo base 3 de 5, ¿verdad? Y ahí podría yo resolver el problema. Y la propiedad más importante con la que vamos a resolver cualquier logaritmo utilizando como base el logaritmo base 10 es la propiedad H. Y esta propiedad se llama cambio de base. O sea que con esta propiedad puedo calcular cualquier logaritmo. Puedo calcular cualquier logaritmo. Por ejemplo, los resultados de los ejemplos anteriores, ¿verdad? Puedo verificar los resultados de los ejemplos anteriores utilizando esta fórmula de cambio de base. Y esa fórmula de cambio de base sería el logaritmo
Ok, entonces, esta fórmula sería el logaritmo base b de x. Eso va a ser igual al logaritmo del número, que en este caso sería el número x, sobre logaritmo de la base que es b. Entonces, en este caso, sí yo podría resolver utilizando esta propiedad y utilizando la calculadora, puedo encontrar cualquier logaritmo, ¿verdad? Si yo ya conozco esta propiedad, significa que esto me va a facilitar que yo no utilice la forma exponencial, sino que utilice esta propiedad de cambio de base. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el logaritmo base 6. Sí, logaritmo base 6 de 12. Utilizando la propiedad de cambio de base sería logaritmo base 10, no se escribe la base, ¿verdad? Sobre logaritmo base 6. Y ya esta propiedad me facilita todos los cálculos. Esto ya puedo utilizar la calculadora para encontrar estos logaritmos. Ok, podemos verificar ahí, Brenda, logaritmo 12, logaritmo de 12 entre logaritmo de 6. ¿Y me da el resultado, por favor? ¿Cuánto le da? Logaritmo de 12 entre logaritmo de 6. 1.38. 1.38. Sí. ¿Cómo lo digitó? ¿Utilizó la fracción? Ajá. ¿O utilizó el signo de división? El de división. Utiliza el de fracción porque es bien sensible a los... Sí le va a dar 1 punto y algo, pero no es 1 punto. A menos que lo haga entre paréntesis el numerador y el denominador. Permítame. Sí, si utiliza el signo de división le va a dar 1.38, pero si utiliza el signo de fracción, porque esta es una fracción, ¿verdad? Ajá. Le va a dar 1.1881. O sea que esto sería igual 1. 1.1881. ¿Lo comprobó? Sí. Ah, ok. Eso Sí. da, ¿verdad? Sí, eso da. Ah, ok. Bueno, entonces, esa propiedad nosotros la podemos utilizar, por ejemplo, acá, mire, que yo decía 4 logaritmo base 3 de 5. Ahora, con esta propiedad, yo puedo encontrar ese valor fácilmente, ¿verdad? Diría yo 4 logaritmo de 5, que es el número, entre logaritmo de 3, y ese resultado lo voy a multiplicar por 4, ¿verdad? Entonces todo eso ya lo puedo hacer utilizando la calculadora. ¿Cuánto daría, Brenda? 4. Logaritmo de 5. 4.81. 4.081. Exactamente, 4.081. Muy bien. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que ya con las propiedades, todos los procesos se van facilitando. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, repito, ¿verdad? Esa propiedad de cambio de base es tan importante para poder resolver cualquier logaritmo. Y además,
conocemos la otra definición, la definición de la exponencial, ¿verdad? Así que podemos resolver de cualquiera de las dos formas. Podemos utilizar la regla de cambio de base y la forma exponencial. Ok, veamos. Tenemos acá algunas ecuaciones para resolver. En el primer caso, ¿qué haríamos para encontrar el valor de X? Brenda, ahora que ya sabemos nosotros que podemos utilizar diferentes propiedades, que contamos con la propiedad número 5 y todas las demás propiedades, ¿cómo resolveríamos el número 1? 2 elevado a la X igual a 1 sobre 16. Vamos a ver, lo vamos a escribir por acá. Número 1. 2 elevado a la X es igual a 1 sobre 16. ¿Cómo hacemos? ¿Qué será más fácil? ¿Escribirlo de la forma logarítmica o utilizar las propiedades? Bueno, veamos. Primero vamos a utilizar las propiedades. 2 a la X es igual a 1. El 16 es el resultado de elevar 2 a la cuarta, ¿verdad? Yo debo procurar de llevar el ejercicio a la base donde está la variable. Entonces, esto es 2 a la menos 4. Y fácilmente, como ya conozco de la propiedad 5, que estos desaparecen, entonces igualamos los exponentes, entonces X es igual a menos 4. Esa es la forma exponencial, es decir, lo trabajé, despejé la X, utilicé las propiedades y ahí encontré el valor de X. Pero también, si usted dice, bueno, lo tengo de la forma exponencial, entonces sí y solo sí, decía la definición del logaritmo, ¿verdad? Que lo puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, sí, solo sí, dice usted, logaritmo base 2 de 1 sobre 16 es igual a X, dice usted, ¿verdad? Ok, pero también usted ya sabe lo siguiente. Ya sabe propiedades que podemos ir aplicando acá, el logaritmo base 2 de 1 sobre 2 a la cuarta, ¿verdad? Eso es igual a X. O logaritmo base 2 de 2 a la menos 4. Eso es igual a X. Pero como este es un exponente, por regla del logaritmo, este va a pasar a multiplicar y voy a decir menos 4 logaritmo base 2 de 2 es igual a X, digo yo. Pero también yo sé que el logaritmo de la misma base, del mismo número, todo esto sé que es igual a 1. Entonces voy a decir menos 4 por 1 es igual a X. Y entonces X vale, X es igual a menos 4. De las dos formas, ¿verdad? Siempre debemos tener la misma respuesta. ¿Preguntas? ¿En algún paso? ¿Todo claro? Todo quedó claro. Ok, gracias. Vamos al ejercicio número 2, entonces. En el ejercicio número 2 tenemos raíz cúbica de 2 a la X igual a 8. Ok. Es
raíz cúbica de 2. Esto está elevado a la x y esto es igual a 8. Bueno, entonces lo primero pues es que debo deshacerme del radical, pero utilizando procesos correctos, claro, ¿verdad? Entonces esto sería como tener 2 a la 1/3 multiplicado por x igual a 8. Esto es igual a tener 2 a la x sobre 3. Ahora lo que sucede es que el 8 lo debo llevar a base 2. ¿Por cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 8? Ese es el número que debo colocar como exponente. ¿Cuál sería, Brenda? 3. 3, muy bien. Ok, entonces ahora sí, ¿verdad? Como ya tengo las mismas bases por la propiedad que ya conozco, tomamos los exponentes nada más. X sobre 3 igual a 3. Y luego pasamos a multiplicar, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, 3 por 3 es 9, y ahí tendríamos el valor de x que hace verdadera esta ecuación. Ok. Número 3, tenemos 8 elevado a 2x más 1. Esto es igual a la raíz cúbica de 4 elevado a la x menos 1 como exponente, ¿verdad? Entonces seguimos acá, este lado lo vamos bajando así como está, 2x más 1. O lo podemos ir convirtiendo desde ya para que no hagamos tantos pasos. Que sería el 2 al cubo, ¿verdad? Vamos a ver. Dos al cubo. Ese es el 8. Pero ese está elevado a 2x más 1. Y acá podemos hacer el 4, que está elevado a la x menos 1, elevado a la 1/3, que sería la raíz, ¿verdad? El signo de radical. Pero el 4 también lo podemos llevar a base 2. Entonces tendría acá 2 al cubo, 2x más 1. Esto sería 2 al cuadrado por x menos 1. Todo esto, la 1/3. Y entonces puedo multiplicar los exponentes, de modo que tener las mismas bases acá, 3 por 2, exponente con exponente se multiplica, ¿verdad? 6x, 3 por 2, 6x y 3 por 1, 3. Lo mismo sucede acá, 2 por x, 2x sobre 3, ¿verdad? Aquí sería 2x sobre 3 menos 2 por 1, 2, 2/3. Ok. Entonces, ahí vamos y tenemos entonces 2, 6x más 3 igual a 2. Y acá como tenemos una fracción homogénea, colocamos los numeradores 2x menos 2, todo sobre 3. Y como tenemos las mismas bases, desaparecen y seguimos trabajando con los exponentes. Tendríamos entonces 6x más 3 igual a 2x menos 2 sobre 3. Y acá pues, podemos pasar este 3 a multiplicar todos los miembros de la ecuación en la parte izquierda. 6 por 3, 18x. Más 6 por 3 por 3, 9. Igual a 2x menos 2.
Y ahí el proceso normal, ¿verdad? 18x menos 2x igual a menos 2x menos 9. Y tendríamos acá que sería 18, 16x menos 9 menos 11, ¿verdad? Menos 11. Entonces x sería igual a menos 11 sobre 16. Y ahí tendríamos el valor que hace verdadera la ecuación, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Estamos claros ahí? En un paso me quedé. ¿En cuál? Dígame. Ya donde puso el resultado, donde es 2 elevado a 2x sobre 3 menos 2 tercios. 2x sobre Ajá, 3 menos 2 tercios. Ajá, ahí se quedó. Vale, lo que hicimos fue multiplicar 2 por x, 2x por 1, 2x sobre 3. Como son exponentes, ¿verdad? Se multiplican todos. Y después menos 1 por 1, perdón, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 sobre 3. Y después, como es una fracción homogénea, tienen el mismo denominador, entonces solo escribo los numeradores y como tienen común denominador, entonces solo escribo una vez el denominador. Toda la expresión sobre 3. Lo hacemos aparte también. Vale. Veamos, lo que tenemos acá, Brenda, es lo siguiente, ¿verdad? Tenemos, voy a tomar solo la parte de los exponentes, solo esta parte voy a tomar. Lo voy a apartar por acá y yo digo 2 por x menos 1, pero esto lo voy a multiplicar por 1/3. Entonces, vamos nosotros y multiplicamos 2 por x, 2x menos 2 por 1, 2. Pero esto lo voy a multiplicar por 1/3. 2x por 1, 2x sobre 3. Así se multiplica, ¿verdad? Directo. Menos 2 por 1, 2 sobre 3. Como es fracción homogénea, entonces dije 2x menos 2, todo dividido entre 3. Y de ahí comencé a trabajar ya el despeje. ya está claro, gracias, licenciada. Ok, muy bien. Vamos a ver otra página. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice 2x menos 1 más 2x más 2x más 1 menos 2x más 2 más 2x más 3 igual a 120. Partimos entonces de esa situación tan extensa, pero que nosotros podemos despedazar, ¿verdad? ¿Por qué? Por propiedades que ya conocemos. Si tienen las mismas bases, dicen las reglas de los exponentes, entonces los exponentes se suman, dice. Si tienen las mismas bases, los exponentes se suman. Entonces, significa que acá el 2 a la x menos 1, yo lo puedo escribir así. 2 a la x por 2 a la menos 1. Y así con todos los demás. Bueno, este está así normal. Lo mismo acá sería 2 a la x por 2 a la 1. Lo mismo acá, 2 a la x por 2 a la 2. A la 2 más 2 a la x
por 2 al cubo, igual a 120. Ahora, ¿para qué hago todo esto? Para poder sacar un factor común. Y ya puedo ver yo que en todos los términos hay un factor común y ese factor común es el 2 elevado a la x. Entonces saco como factor común 2 elevado a la x y abro un paréntesis. Dentro de ese paréntesis voy a escribir los términos que me han quedado. Por ejemplo, de acá me quedó 2 a la menos 1. De acá me quedó solamente 1. De acá me quedó 2 a la 1. De acá me quedó 2 al cuadrado. Y de acá me quedó 2 al cubo. Igual a 120, ¿verdad? Vean que con el 120 no he hecho nada. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis se convierte en un número, ¿verdad? O sea, 2 a la x es igual a 1 medio. 2 a la menos 1 es lo mismo que 1 medio, ¿verdad? Más 1, más 2, menos 4, más 3 por 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, igual a 120. Y entonces sumamos, tenemos 1 medio, más 1, más 2, 8 menos 4 es 4. 4 más 2, 6, 7, 7.5 o 7 medios. No, tendríamos, perdón. Tendríamos 1, 4, 6, 7 más 1 medio. Y eso sería entonces 7.5, ¿verdad? Eso sería. 2 a la x es igual a 1 medio más 7. Pero ahí eso hay que trabajarlo como una fracción para hacer todos los pasos. Sería 2 a la x. Acá sería, veamos. 1 por 2, 2, 3, 15 medios sería acá, ¿verdad? 15 medios. Ahí podemos verificarlo. Igual a 120. Y entonces, como el 15 medios lo puedo pasar al otro lado, entonces me quedaría 2 a la x igual a 120 sobre 15 medios. Pero aquí pues extremos por extremos y medios por medios. Sería 2 a la x. Igual sería 2 por 120. Tendríamos ahí 240. Y en el denominador tendríamos 15 por 1, ¿verdad? Entre 15. Y así hacemos la operación y encontramos que 2 es 16. Y ahora debo llevar este 16 a la base 2, ¿verdad? Para poder encontrar el valor de x. Y esto es 2 a la cuarta. Eso significa entonces que x es igual a 4. Y ahí tendríamos la solución, ¿verdad? En este caso sí tenemos una serie de pasos que hemos tomado en cuenta, de reglas también, de exponentes y operaciones algebraicas que ya manejamos. Aritméticas, operaciones aritméticas y algebraicas que manejamos. ¿Estamos bien ahí? ¿O hay preguntas? Está bien. Ok. Tenemos otro ejercicio en el que es número 5, ¿verdad? Este ejercicio es 9x más 3 a la x más 1 igual a 4.
Entonces, esto es, llevémoslo a la base 3 porque es la base más pequeña, 3 al cuadrado. El 9 es 3 al cuadrado a la x más 3 x por 3 a la 1. Esto es igual a 4. Entonces, tenemos acá que nosotros podemos como sacar factor común. Por ejemplo, acá puedo intercambiar el x acá y el 2 afuera, ¿verdad? Más 3 a la x por 3 a la 1 igual a 4. Ahora, haciendo este proceso ya tengo factor común y el factor común es 3 elevado a la x. Y de acá me quedó el 3 elevado a la x. Ahí sacamos como factor común, pero en este caso tendríamos el 3 elevado a la x, pero al cuadrado. Eso es como que nosotros hagamos un cambio de variable acá para poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a agregar. El cambio de variable es que vamos a definir a igual a 3 a la x. Ese va a ser mi a, 3 a la x. Entonces donde vea 3 a la x, yo voy a sustituir a. Este está representando el 3 a la x, pero como está el cuadrado, debo agregárselo. Más a, que es este. Pero este lo debo multiplicar por 3, ¿verdad? Igual a 4. Entonces, a al cuadrado más 3a igual a 4. Y ahora lo que sucede es que, como es ya haciendo el cambio de variable o definiendo una variable, este sería una ecuación cuadrática, ¿verdad? A cuadrado más 3a menos 4 igual a 0. La voy a igualar a 0, ¿verdad? Como ya se convirtió en una ecuación cuadrática, por lo tanto, como ya se convirtió en una ecuación cuadrática, lo que debo hacer es factorizarla, ¿verdad? ¿Cómo factorizamos esto? ¿Será que podemos factorizarlo? Vamos a ver. A más por más es más y más por menos es menos. Dos números que multiplicados den 4 y que sumados den 3. 4 y 1. ¿verdad? Ahí está. Entonces, tengo un factor que es, que voy a despejar de acá, el valor de a más 4 igual a 0. Y entonces tendría que a es igual a menos 4. Vamos al otro. A menos 1 igual a 0. Entonces a es igual a 1. Y entonces, acá en este caso, nosotros tenemos dos valores, ¿verdad? Y necesitamos verificar cuáles de esos valores son verdadera solución del problema, es decir, cuáles de esos valores cumplen, ¿verdad?, con la igualdad. En ese caso, podemos comprobar con el menos 4, ¿verdad? A es igual a menos 4. Entonces, si nosotros sustituimos en los términos donde aparece A en la ecuación para comprobar, tenemos acá menos 4 al cuadrado más 3 por menos 4 igual a 0. Y menos 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 12 y menos 4, ¿verdad? Igual a 0. En ese caso, 16, sí, 16 menos 16 es 0. Vamos al otro caso, donde a es igual a 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 4 igual a 0. 1
más 3 menos 4 igual a 0. Tenemos más 4 menos 1, 4. Ok. Entonces, así, ¿verdad? Si nosotros comprobamos ahí. Pero nosotros también podemos comprobar en el caso de tener, como sabemos que A es igual a 3 a la X, acá seguimos, ¿verdad? Yo lo he comprobado ahí para la ecuación normal. Pero dijimos que A es igual a 3 a la X. Entonces A, ya encontré un A que es igual a 1. 1 igual a 3 a la X. Pero esto yo lo puedo escribir, ¿verdad? El 1 es como tener 3 a la 0. Igual a 3 a la X. Y acá igualamos. Entonces puedo encontrar que X es igual a 0. Vale, ese cumple, ¿verdad? Vamos al otro. Dice el otro que A es igual a menos 4. Vamos a ver. Menos 4 es igual a 3 a la X. Vaya, aquí viene el detalle, ¿verdad? El menos 4 no lo puedo llevar a la base 3 de ninguna forma. Por lo tanto, menos 4 no es solución. No es solución. Ok. Hay unas condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta y en este caso, pues no, el menos 4 no cumple, ¿verdad? Con poder llevarlo a una base 3 y calcular ahí sus exponentes. Bueno, veamos. Tenemos un poquito de tiempo más para trabajar unos cuantos de funciones logarítmicas. Vaya, vamos a trabajar otro ejercicio que involucre logaritmos, logaritmo base 2 y variable, ¿verdad? Logaritmo base 2 de 5x cuadrado menos 14x más 1 igual al logaritmo base 2 de 4x cuadrado menos 4x menos 20. Vale, entonces veamos acá, tenemos logaritmo base 2. Debemos nosotros saber que lo que está dentro del paréntesis no nos debe dar 0. Y son situaciones que debemos ir tomando, ¿verdad? Detalladamente y que debemos manejar. Como tenemos las mismas bases, que es lo mismo que ocurre allá, entonces lo mismo que ocurre cuando tenemos una forma exponencial, entonces como estos son logaritmos de las mismas bases, entonces voy a trabajar con solo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y ahí agrupo términos, ¿verdad? Los que tienen x, 5x cuadrado, menos 4x cuadrado, menos 14x, más 4x, igual a 20, menos 20, menos 1. Y acá 5x cuadrado menos 4 es x cuadrado nada más, menos 14 más 4 es menos 10x, menos 20, menos 21. Y acá nosotros vamos a, como es una ecuación cuadrática, hacemos el mismo proceso, x cuadrado menos 10x, igualamos la ecuación a 0, ¿verdad? Más 21 igual a 0. Ya cuando tenemos la forma cuadrática, ya sabemos que debemos igualar a 0. Y ahora buscamos las raíces por los valores de x que hacen verdadera la ecuación.
el proceso que ya conocemos, en cada uno de los factores X, ley de signos, más por menos, menos, menos por más, menos. Dos números que multiplicados den 21 y que sumados den 10. Son 7 y 3. Menos por menos más, 7 por 3, 21, menos 7, menos 3, menos 10. Ok, entonces, para que esta ecuación sea igual a 0, X debe ser igual a 7 o X debe ser igual a 3. Vale. Y así tenemos nosotros cómo comprobar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos verificar con esos valores X7 y X3, podemos verificar si la igualdad original se cumple, ¿verdad? Vale, entonces decimos nosotros, vamos a ver, logaritmo base 2 de 5 por 3 al cuadrado menos 14 por 3 más 1 igual al logaritmo base 2 de 4 por 3 al cuadrado menos 4 por 3 menos 20. Ahora debemos verificar si esta igualdad se cumple. Dentro de los paréntesis, ¿cuánto tenemos? Todo el valor dentro de los paréntesis. Tendríamos 5 por 3 al cuadrado. En ese me dio 4 en el primer valor. Ajá, menos 14 por 3 más 1. Le dio 4, muy bien. Entonces tenemos, estamos haciendo la comprobación, ¿verdad? Tenemos logaritmo base 2 de 4. Y en el otro lado debería de ser igual, ¿verdad? Da igual 4. Sí, ok, muy bien. Entonces ahí comprobamos que estamos cumpliendo la ecuación original, ¿verdad? Entonces logaritmo base 2 de 4 es igual al logaritmo base 2 de 4. Y así podemos hacer la comprobación con el número 7. Y ahora para saber este resultado, podemos utilizar directamente la definición de la función exponencial o podemos utilizar el cambio de base, ¿verdad? Que sería el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2 igual logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2. Y eso debería de ser el mismo valor en ambos lados. Logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2, 1.12, y se cumplen ambos lados, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas? Así está bien. Y se puede dar que cuando dan el ejercicio pueda hacer que los logaritmos tengan diferente base. Porque aquí los dos tenían logaritmo base 2. No, tienen que tener la misma base. Para poder trabajar con ecuaciones deben estar así con la misma base. Va. Vaya, comprobó el valor logaritmo base 4 de logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2. Eso debería darle, si lo hacemos de la forma exponencial, debería darle 2. Verifique si le da 2 haciendo la operación también. Porque lo que sucede con la función logarítmica es que es sensible a los paréntesis, es decir, que no se nos deben olvidar los paréntesis. Entonces, esa situación es complicada, pues, porque si se le olvidan los paréntesis, estamos perdidos ahí.
lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Si yo lo resuelvo utilizando la calculadora, el logaritmo base 4 de 2, eso me da un resultado. Pero si yo lo resuelvo de la forma exponencial, que sería la base, ¿verdad? 2 elevado a la y igual a 4. Pero esto es 2 elevado a la y es igual a 2 al cuadrado. Ah, entonces dice que y es igual a 2. Eso significa que si usted hace esta operación, también debería estarle dando 2. Sí, da 2, pero hay que poner entre paréntesis. Entre paréntesis, exactamente. Sí, estas funciones son sensibles a los paréntesis. Por eso es bueno tener los dos puntos de vista, los dos conocimientos, ¿verdad? Sí, porque sin Okay. paréntesis me salía como 1 punto y algo. Un decimal, ajá, o sea, sí, pero ya al hacerlo de la forma exponencial sabemos que no da un decimal, sino que da un entero. Por lo tanto, aquí tiene que buscar los signos de agrupación para que la respuesta sea correcta, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Veamos otro problemita por acá. Si no lo logramos terminar, ahí se lo dejo de tarea. Logaritmo base 3 de x menos 1 al cuadrado igual a 2. Vamos a escribir esto de la forma exponencial para poder trabajarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tengo el logaritmo en un lado, ¿verdad? Entonces me sale más fácil escribir la forma exponencial. Esto sería 3 elevado al cuadrado, porque este es el valor de y, ya lo conozco, igual al valor de x, pero mi x sería x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahí tendría la forma logarítmica convertida en la forma exponencial. Ahora, acá debo desarrollar este cuadrado. 3 al cuadrado sé que es 9, ¿verdad? Ahí no hay problema. Desarrollamos este cuadrado. Este cuadrado es como que tengamos x menos 1 por x menos 1, ¿verdad? Es decir, el mismo término en 2 veces. Esto es igual a 9x por x cuadrado, menos x, 1 por x menos x, y 1 por 1, 1, más 1. Entonces tendría 9 igual a x cuadrado, menos 2x, más 1, ¿verdad? Igualando a 0 tendría x cuadrado, menos 2x, más 1 menos 9. Y 0 sería igual a x cuadrado menos 2x más 1 menos 9 menos 8. Y ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Será que lo podemos factorizar? Tenemos dos números que multiplicados den 8 y que sumados o restados den 2. Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Más por menos. Aquí es menos, menos por menos más. Al multiplicarlo me debe dar 8 y al restarlo me debe dar 2. Eso sería 4 y 2, ¿verdad? 4 y 2. Muy bien. Menos 4 por 2, menos 8, y menos 4 más 2 es menos 2. Ok. Entonces, x es igual a 4 o x es igual a menos 2. Ahí tengo los valores, ¿verdad? Y puedo comprobar en la ecuación original para ver si es cierto que es igual a 2. Comprobando acá. Con uno de los valores, logaritmo base 3 de 4 menos 1 al cuadrado igual a 2. Logaritmo base 3. 4 menos 1 es 3, ¿verdad? Al cuadrado, pero aquí debo aplicar la regla del logaritmo. El exponente baja por la regla del logaritmo base 3 de 3 es igual a 2, pero logaritmo base 3 de 3 es 1, ¿verdad? 2 por 1 igual a 2, 2 por 1, 2 igual a 2. Y ahí está. Tenemos ahí comprobado
con el x igual 4. Veámoslo con el x igual menos 2, a ver qué sucede. Con la misma función. Tenemos acá, vamos a ver, logaritmo base 3 de menos 2 dijimos, ¿verdad? Menos 2 menos 1 al cubo igual a 2. Sí, tendríamos logaritmo base 3 menos 3 es al cuadrado acá. Igual a 2. Menos 3 al cuadrado es 9. Logaritmo base 3. 9 igual a 2. Pero por ley de signos, por regla, esto es logaritmo base 3 de 3 al cuadrado. Y esto es igual a 2. Y entonces tendría 2 logaritmo base 3 de 3 igual a 2. Y esto es 1. Esta parte es 1, entonces sería 2 por 1 igual a 2. Y 2 es igual a 2. Ok. ¿Estamos bien ahí, Brenda? ¿Estamos claros? Sí, está claro. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la participación, por la puntualidad. Espero que todo marche bien. Para la evaluación continua número 4, no sé si ya se dio cuenta, hay que, para esa evaluación tienen, ahorita le digo que me acaban de notificar, tiene 2 intentos, dice. Está bien. Siempre está hasta el lunes. Y solamente se le va a calificar el segundo intento. Va. Así que, ajá, tiene ahí, ¿verdad? Bye. Entonces eso sería todo, Brenda, gracias. Cuídese mucho y espero que nos veamos el próximo año. Gracias, igualmente. Cualquier duda, gracias igual. Pase feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, igual. Bye. Buen día. Buen día.